Bien, señores, ya tenemos el informe del CES, ya tenemos con nosotros el informe del CES, lo hemos encontrado. Vamos ya a compartirlo en pantalla para que lo veamos juntos. Y bueno, aquí está el informe. Este es el informe del CES. Primero, diálogo sobre la crisis haitiana y sus implicaciones para la República Dominicana. Es un informe relativamente corto, contiene unas 36 páginas, según puedo ver, y aquí está la fecha en la que se emite y se declara el documento. Este es un poco el menú, la estructura, ¿no? El proceso, sobre un poco del proceso de concertación, la visión común y las bases para los acuerdos, la síntesis y los diferentes ejes temáticos. Recuerden que estamos hablando de unos 6 ejes temáticos. Dentro de esos ejes temáticos deberíamos revisarlos todos, pero realmente nuestro interés está marcado en el eje temático número 1 y el eje temático número 6, que es el que habla de la migración y el que habla de los asuntos laborales, ¿no? Por el tema de regularización, reglamentación, que ya eso lo explicamos al principio de la transmisión. Entonces, aquí básicamente habla quienes lo hacen. Ahí firman todos los miembros del Consejo. Dice: nosotros los abajo firmantes estamos conscientes de que la República Dominicana enfrenta un momento decisivo en su historia contemporánea, la crisis institucional que sacude a su vecino país más cercano, acentuada por la erosión de su gobernabilidad, la violencia de grupos armados y el aparente colapso de sus instituciones, proyecta efectos más allá de sus propias fronteras y genera en nuestro país presiones migratorias, etcétera, etcétera. Ahí se explica un poco el tema. Bueno, en cuanto a las mesas, primero habla de la mesa de migración. El objetivo, según el documento de la mesa de migración, es diseñar una política integral para gestionar los flujos migratorios de manera legal, ordenada y segura, protegiendo los derechos de todos y garantizando la preeminencia del ordenamiento jurídico nacional. En cuanto al punto 6, que es los asuntos laborales, habla de que han sido concebidos para asegurar un modelo laboral justo y regulado. ¿Escuchó? Asuntos laborales habla de asegurar un modelo justo, laboral justo y regulado. Regulado viene de regularización, de regular. Y la ejecución de regular es la regularización. Y esto, que era reglamentación. Bueno, dice que genere oportunidades de empleo para la mano de obra nacional. Y formalice la participación de trabajadores migrantes conforme a la ley. Conforme a la ley. Y hablan un poco del proceso de concertación. Ya sabemos que se formaron 6 mesas temáticas divididas en cada uno. Habían abierto un portal, el portal, la plataforma Opina RD, la tenemos aquí. En ese portal de la plataforma, que fue esta que ven ustedes ahí en sus pantallas, cada grupo entraba y hacía sus propuestas. Cuando entramos por primera vez a este portal, recuerdo que les comenté aquí en un video que hicimos, que quienes entraban a ese portal a comentar eran las asociaciones haitianas ubicadas en el país. Era la que entraban ahí a hacer sus propuestas. Y en la estructura del Consejo Económico y Social, que la forman todas las entidades, sindicatos, etcétera, etcétera, el CONEP, AIRD y todos ellos, ahí también hay sectores interesados en la legalización, reglamentación, como quieran llamarle, formalización de la mano de obra haitiana.
Ese fue un poco este portal que habían habilitado en principio para que entraran y expusieran y presentaran sus propuestas. Volvemos al informe, que quería aclararles eso. El proceso de trabajo se desarrolló en sesiones desde el 21 de junio al 23 de julio. O sea, esa plataforma estuvo habilitada desde esa fecha. Y ahí, pues, no, bueno, va describiendo un poco contexto y toda la información. Y ya entonces llegamos a la primera mesa temática. La primera mesa temática es la de migración. El objetivo de la mesa, según declara el informe, los delegados de la mesa temática sobre migración analizaron la magnitud, las características y las implicaciones de los flujos migratorios hacia la República Dominicana, con especial atención a la migración procedente de la República de Haití. El objetivo central fue proponer medidas integrales para gestionar la migración de manera legal, ordenada y segura, garantizando la observancia del Estado de Derecho, la preservación de la soberanía nacional y el respeto a los derechos humanos. Se espera minimizar el impacto de los riesgos y maximizar, esos son términos financieros, son términos financieros, maximizar y minimizar. Son términos financieros y económicos, no términos soberanos. Bueno, se espera minimizar el impacto de los riesgos y maximizar las oportunidades que brinda una gestión migratoria inteligente, transparente, organizada y asumida por todos de manera responsable. Entre ellas se contó con organizaciones de la sociedad civil y autoridades nacionales encargadas del control migratorio y la seguridad interna. Había una serie de preguntas guía, una serie de preguntas para que la persona, cuando entrara al portal, o los gremios cuando entraran al portal las respondieran, y en base a esa respuesta entonces se recopila el informe. La síntesis del debate sobre migración. Dice: en las últimas décadas la República Dominicana ha experimentado un crecimiento sostenido que ha transformado la economía y su inserción internacional. Paralelamente, el país se ha convertido en el principal receptor de migración haitiana. Y ahí explica. No quiero marear tanto con la lectura, quiero ir a lo relevante. Entonces, en cuanto al consenso, se habla de fortalecimiento del control fronterizo y la lucha contra redes ilícitas. Tuvo que venir un informe del Consejo Económico y Social para decir que hay que luchar contra las redes de coyotes y tráfico de ilícito de personas. ¿Qué cosa, Entonces, el control migratorio debe apoyarse en tecnologías de punta. A ver, y no tenemos la frontera más tecnológica del Caribe. Por Dios. Continuar el proyecto de verja perimetral, que a propósito hablamos de eso. Tenemos un video también que habla de eso, de la verja perimetral, un negociazo, y que no sabemos quién es el constructor, porque está el proceso de la construcción de la verja perimetral como tema de seguridad nacional. Y se ha duplicado el costo, en principio 100 millones, y ya va por 240 millones de dólares en una verja perimetral, mientras 500,000 haitianos fueron deportados en los últimos meses, lo que significa que están entrando de igual forma. O sea que, bueno, crear una entidad especializada contra la trata y tráfico, ya hay una ley que habla de eso, no creo que eso tampoco sea a los fines tan relevante. Hablan de la cooperación internacional con las entidades migratorias, etcétera. Modernización institucional y transición productiva son parte de las propuestas que hacen. Bueno, vámonos directamente a el asunto de los laborales, el tema laboral, la temática número 6.
Los delegados de la mesa temática sobre asuntos laborales analizaron los impactos de la migración laboral, particularmente de trabajadores de nacionalidad haitiana, en sectores claves de la economía nacional como la agricultura, la construcción y los servicios. Solamente tres sectores. El objetivo principal fue formular propuestas para un modelo justo, regulado y sostenible. Participación. La mesa estuvo conformada por los representantes de los líderes convocantes y sectores que forman el Consejo Económico y Social. A este núcleo se sumaron actores clave con participación permanente, incluyendo representantes de organizaciones empresariales del sector agropecuario y de la construcción, sindicatos, instituciones religiosas, entidades académicas y organizaciones. Y ahí están las preguntas guías y lo que se llevó a cabo. Síntesis de los debates. En las últimas décadas, la migración ha adquirido un peso especialmente relevante en la vida económica y social del país. Si bien este fenómeno adopta diversas formas, una proporción importante corresponde a trabajadores haitianos que se insertan en sectores de la economía dominicana. Esta realidad plantea desafíos significativos para el Estado de Derecho y para el mercado laboral, al tiempo que ofrece oportunidades para dinamizar actividades productivas y cubrir déficits persistentes de mano de obra. Aun cuando esta dinámica migratoria tiene raíces históricas profundas, ha adquirido nuevas dimensiones como consecuencia de la crisis internacional que afecta hoy a la nación vecina. La inestabilidad en Haití genera presiones migratorias extraordinarias que repercuten en todos los ámbitos de la vida nacional. La República Dominicana está llamada a responder a esta coyuntura con visión patriótica. Vamos a ver si es verdad. Si bien en este marco los delegados de la mesa sobre asuntos laborales analizaron información estadística, diagnósticos sectoriales y estudios comparados para dimensionar la magnitud del fenómeno. Según estimaciones del Instituto Nacional de Migración, entre un 70 y un 10% de la población ocupada en el país es de nacionalidad, entre un 7 y un 10% de la población ocupada en el país es de nacionalidad extranjera. Y la mayoría de este grupo corresponde a personas de origen haitiano. La proporción es significativamente mayor en sectores como la construcción y la agricultura, así como servicios informales urbanos como la recolección de residuos y el trabajo doméstico. Faltó un sector ahí. Y el sector turismo no lo veo en ese párrafo. Faltó el sector turismo. Si bien estas cifras poseen un valor significativo, las delegaciones coincidieron en la necesidad de mejorar la calidad y periodicidad de la información disponible. Sí, porque no sabemos cuántos haitianos hay en República Dominicana. Usted sabe. Bueno, hay una estimación. No sabemos cuál es la cifra del gobierno, pero aquí nosotros estimamos, usted lo puede escribir ahí en el chat, ¿cuántos cree usted que hay? Yo digo que está entre 3.5 y 4 millones. Así como, más o menos. Mire, a ver, usted me dirá si le parece razonable la cifra o si es una cifra menor, si hay 1 millón, 2 millones o 500,000. Déjeme saber, a ver, en esa parte. Entonces ellos dicen que hay que revisar un poco el tema de la parte de las estadísticas. Estamos de acuerdo, hay una necesidad de un registro estadístico, pero es que estamos ante un desborde, un desorden absoluto. Dice, los delegados debatieron
sobre formas de combatir los niveles de informalidad en el marco laboral. Se consideró que ese fenómeno que afecta tanto a trabajadores nacionales como migrantes debilita la protección de los derechos y distorsiona y genera distorsiones en la competencia empresarial. Asimismo, se subrayó la necesidad de comprender la inserción laboral migrante. Este párrafo sí es importante. Asimismo, se subrayó la necesidad de comprender la inserción laboral migrante desde una perspectiva sectorial y territorial. Sectorial y territorial. Se destacó que las realidades de la agricultura y la construcción son profundamente distintas y que no existe un único patrón de inserción ni una problemática, lo que demanda políticas diferenciadas por sector y región. Yo no sé si estoy entendiendo bien lo que estoy leyendo, pero dice que se destaca que las realidades de la agricultura y la construcción son profundamente distintas y que no existe un único patrón de inserción ni una única problemática, lo que demanda políticas diferenciadas por sector y región. O sea que van a diseñar una política para el sector de la construcción y para la agricultura. Y aquí falta el otro sector, pero me imagino que va a ir ahí también agregado en su momento. En relación con el posible desplazamiento de trabajadores dominicanos, atención, porque ustedes saben que se ha dicho que en la construcción, es una teoría que yo sostengo, los trabajadores de la construcción dominicanos han sido desplazados y les digo por qué. Cuando vamos a la década del 70, del 80 y a mediados de la década del 90, los que trabajaban en la construcción eran ¿quiénes? Haitianos. No, señor, eran dominicanos. Pero a partir de la mitad del 1990, entiéndase, del 96 para arriba, empezó entonces la desaparición de la industria azucarera, no sé si lo recuerdan, lo que dejó en el limbo a los braceros haitianos. Y al dejarlos en el limbo, entonces empezaron a incursionar en dos sectores importantes de la economía dominicana: la agricultura y la construcción. Bueno, y después más adelante empezaron a surgir las crisis y situaciones haitianas y ya empezó entonces el desborde y la inmigración irregular. ¿Y qué pasó? Que los empresarios de la construcción se dieron cuenta que la mano de obra haitiana era más barata que la dominicana y empezaron entonces a sustituirla, y ante la baja paga salarial que empezó y se fortaleció en la década del 2000, del 2000 al 2010 fue que se fortaleció eso. ¿Qué dejaron de hacer los dominicanos? Dejaron de interesarse por el sector de la construcción y ahí fue donde fue creciendo vertiginosamente la mano de obra haitiana. Y ahora la tesis es que los dominicanos no quieren trabajar en la construcción. ¿Y cómo van a trabajar en la construcción si los salarios que les ofrecen son salarios terribles y sobre todo en condiciones no favorables dentro de la informalidad? Entonces, aquí, en este párrafo que está acá, cuando habla del desplazamiento de la mano de obra dominicana o de trabajadores dominicanos, dice: las opiniones fueron diversas,
Representantes del sector social. ¿Quiénes? Representantes del sector social, que esos sectores sociales en su mayoría son pro haitianos. Señalaron que no existe evidencia de competencia directa. Oiga, qué mentira tan falaz. Que no existe evidencia de competencia directa debido a que nacionales inmigrantes suelen ocupar nichos laborales distintos y complementarios. Oiga eso. Señores, pero hay que ver cosas, ¿eh? Otros plantearon que con mejores salarios, lo que les dije, con mejores salarios y condiciones de trabajo, la disponibilidad de mano de obra nacional podría aumentar. Y ese es el problema, que no quieren mejorar los salarios de la construcción, en la agricultura, y quieren pagar salarios paupérrimos, porque a Dios vea, un haitiano que en Haití no está haciendo nada y viene para acá, le paguen lo que sea, lo va a coger, lo va a tomar. Las delegaciones coincidieron que el mercado laboral no debería gestionarse con medidas coyunturales, sino mediante políticas basadas en datos confiables, un sistema robusto de registro, la articulación entre política migratoria y política laboral, y un Estado de Derecho sólido que garantice simultáneamente productividad económica, seguridad jurídica y dignidad en el trabajo. Veamos entonces, acordaron, número 1, fortalecimiento de la institucionalidad laboral. Debe enfatizarse que el Ministerio de Trabajo es el órgano de la política laboral y el garante del cumplimiento de las leyes laborales. Acordamos impulsar desde el Estado su fortalecimiento, en especial a través de la Dirección General de Empleo, el Servicio Nacional de Empleo, etc. Fortalecer el funcionamiento del Consejo Nacional de Migración, que no sé para qué, porque eso no funciona ni se ha utilizado. Asegurar el funcionamiento efectivo de unidades especializadas dentro del Ministerio de Trabajo en lo que respecta a orientación sobre disposiciones legales. Crear, miren este párrafo, es importante, crear un observatorio nacional de migración laboral en coordinación con el Ministerio de Trabajo, la Dirección General de Migración, el Instituto Nacional de Migración, el Ministerio de Relaciones Exteriores y universidades nacionales para monitorear la inserción laboral y el cumplimiento legal. Vamos a ver, registro, documentación y formalización de la fuerza laboral migrante. La informalidad laboral está estrechamente ligada a la irregularidad migratoria. Estamos de acuerdo con eso. Tomando en cuenta, acordamos lo siguiente: fortalecer los mecanismos para la cabal aplicación de la Ley General de Migración número 285-04 y su reglamentación y su reglamento de aplicación número 631-11. Garantizar la aplicación de la ley número 8701, la Ley de la Seguridad Social, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social en lo que respecta a servicios básicos y garantías mínimas para trabajadores en condiciones regulares. En lo que llevo leyendo, no he escuchado la palabra reglamentación en ningún lado. Sin embargo, ya he encontrado 2 veces la palabra regular o sus sinónimos. Y aquí aparece nuevamente.
en condiciones regulares. O sea, que se aplique lo que hacer para esa gente, o sea, darle seguridad social a los que están en condiciones regulares, evidentemente. Y entonces, ¿cómo le van a dar seguridad social a los que están en condición irregular? ¿Cómo será? ¿Qué mecanismo van a utilizar? Es una pregunta interesante, ¿no? Y aquí está lo que nos dice que sí habrán procesos de regularización. Avanzar en mecanismos efectivos de identificación y formalización laboral de los trabajadores inmigrantes. Identificar es señalar a aquellos que no están registrados y que no están regulados. A ver si yo entiendo mal el español, ustedes me dirán. Identificar es señalar a los que no están para entonces proceder a la formalización laboral de los trabajadores migrantes. A ver, dice, en el marco del respeto de las leyes vigentes y a la necesidad de garantizar seguridad jurídica tanto para empleadores como para trabajadores. ¿Qué tal? Otra más. Coordinación en oferta y demanda de trabajo. Una política laboral efectiva requiere información precisa sobre las necesidades del mercado. Diseñar e implementar un sistema nacional de formación y monitoreo sobre oferta y demanda laboral, liderado por la Oficina Nacional de Estadística, la ONE, en coordinación con el Ministerio de Trabajo, el Infotep, el Instituto Nacional de Migración y sectores productivos. Ahí habla de un proceso de formación que debe llevarse a cabo con las empresas, ¿no? Para que puedan ir e insertar la mano de obra dominicana al mercado. Es básicamente un poco ese el esquema de lo que aparece ahí. Bueno, habla del régimen de sanciones y de control. La fiscalización y control son indispensables para garantizar un mercado laboral ordenado. Implementar, acordamos, el CES, implementar con vigor las sanciones por contratación irregular de inmigrantes, con incentivos para la formalización. O sea, incentivar a que formalicen. ¿Qué es formalizar, señores? Cuando estamos hablando de la formalización, ¿qué sería? Porque si se quiere incentivar la formalización, es lo mismo que regular. Porque ¿cómo van a formalizar? ¿Cómo van a formalizar a esos trabajadores? ¿Lo van a tener que registrar legalmente? Lo van a tener que registrar. Bueno, entonces hablan de sancionar, pero cuando hablan de poner sanciones, implementar con vigor sanciones por contratación irregular de inmigrantes, hasta ahí está bien. Con incentivos para la formalización. Van a implementar sanciones, pero van a incentivar a la formalización. Mira, este fulano va a trabajar conmigo, regístralo. Pero ese fulano ya entró ilegal al país. Y habla de fortalecer la inspección del Ministerio de Trabajo, aumentando inspectores y priorizando sectores de alto riesgo. Gobernanza migratoria para respaldar las políticas laborales. Ningún
Ninguna política laboral que involucre personas inmigrantes será sostenible sin un marco migratorio ordenado, predecible y funcional. Dado esto, acordamos integrar coherentemente la política migratoria y la política laboral, armonizando marcos normativos, planificación, sistemas de información y fiscalización. Fortalecer técnica operativa y presupuestariamente a la Dirección General de Migración. Gastaron 82 millones, ¿eh? Y de esos 82 se gastaron unos cuantos en la remodelación del centro vacacional de Jaina. Fortalecer el sistema de fiscalización y control de la emisión de visados. Van a retornar los visados. Fortalecer, déjame marcar solo para que usted lo vea bien. Fortalecer el sistema de control de la emisión de visados para la población de inmigrantes extranjeros en el país. Principios rectores, nos comprometemos a que toda política y acción en materia laboral se fundamente en los principios de trabajo decente y digno, diálogo social permanente, equidad territorial y no discriminación, productividad con derechos. No sabemos los derechos para quién. Bueno, eso es un poco ahí lo que dice la temática de la mesa 6. Pero si observamos la palabra o sus parentescos aparece 18 veces en el informe. La primera vez que aparece está aquí. Habla de concebido para asegurar un modelo laboral justo y regulado. Viene de regularización. Y habla de, en esta parte dice, un bloque de interrogantes apuntó a identificar cómo fortalecer los mecanismos de control fronterizo y de registro de forma que el Estado dominicano pueda conocer y regular con mayor precisión quién entra y quién permanece en el territorio dominicano. La segunda vez que aparece la palabra relacionada o el sufijo regular. Otro grupo de preguntas abordó las causas y dinámicas de la migración irregular. Ahí aparece en entorno negativo. Se subrayó que la migración haitiana hacia la República Dominicana no es un fenómeno nuevo, pero que en la última década ha adquirido dimensiones extraordinarias debido al agravamiento de la crisis institucional en Haití. Los datos disponibles indican que la migración irregular es predominante. Los impactos de este flujo son evidentes en la frontera, donde el intercambio humano y comercial es intenso, pero carece en gran medida de la regulación efectiva. También se refleja en el mercado laboral, particularmente en la agricultura, la construcción y ciertos servicios, donde la presencia de trabajadores haitianos supera con creces la de otros grupos migrantes. Se abordó asimismo el vínculo entre migración irregular y seguridad nacional. Las autoridades operativas advirtieron que las redes de tráfico ilícito de migrantes han incrementado su capacidad logística y sus ganancias. Eso es cierto. Lo que requiere reforzar los mecanismos de control fronterizo, la inteligencia y la cooperación internacional. Nada que el presidente no sepa qué tiene que hacer, ¿eh? Bueno, se destacó que desde la perspectiva del derecho internacional
y constitucional, el marco normativo migratorio de un Estado no se diseña en función de las realidades de terceros países, sino en defensa de sus intereses nacionales, la seguridad interna y la protección de derechos fundamentales. Se recordó que el artículo 2.1 de la Carta de las Naciones Unidas consagra la soberanía estatal en la regulación de entradas permanentes. Perdón, voy de nuevo. Se recordó que el artículo 2.1 de la Carta de las Naciones Unidas consagra la soberanía estatal en la regulación de entradas, permanencias y salidas, mientras que la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 reafirma que los extranjeros están sujetos a la normativa interna del Estado receptor. Y es dentro de estos puntos que habla acá con relación a la gobernanza local y monitoreo de políticas, se habla de promover proyectos de desarrollo local inclusivo con convivencia bajo normas claras y acceso regulado a servicios. Ahí aparece nuevamente los sufijos de la palabra regularización, que es lo que estamos viendo acá. Y aquí entonces en esta mesa temática, comercio bilateral, habla de que en la mesa temática sobre comercio bilateral participaron autoridades responsables de la gestión y regulación del comercio exterior. La combinación de autoridades regulatorias, actores empresariales y expertos técnicos permitió abordar la problemática del comercio bilateral desde una perspectiva integral, articulando las dimensiones económicas, legales y de seguridad que coinciden en el intercambio entre República Dominicana y la República de Haití. Aquí, en esta mesa temática 2, que nos habla de que otro eje de discusión fue la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales de los gobiernos locales, permitiéndole jugar un rol activo en la regulación y dinamización del comercio. Asimismo, se planteó que la sostenibilidad del desarrollo comercial en la frontera, en la zona fronteriza, requiere un enfoque integral, que no se limite a la infraestructura física o a la formalización aduanera, sino que también abarque la gobernanza binacional. Estoy hablando sobre la gobernanza local. En esta parte habla de la articulación institucional, que fue otro de los temas abordados. Los delegados resaltaron que ya existen múltiples propuestas que involucran a diversas entidades públicas, pero subrayaron la importancia de establecer una arquitectura de gobernanza fronteriza más estructurada, participativa y transparente. Esta gobernanza debe incluir no solo a instituciones estatales, sino también al sector privado y al sector laboral, quienes poseen información estratégica sobre las dinámicas del mercado y pueden detectar tempranamente la necesidad de efectuar cambios regulatorios o restricciones en el flujo comercial. Ya habíamos visto ese punto sobre la parte de las amenazas a la seguridad del país derivadas de una situación en Haití y que deberían fortalecerse los mecanismos en la frontera que eviten el tema de la regularización. Y aquí, bueno, esta parte de la mesa temática 6, que dice que el objetivo principal fue formular propuestas para el modelo laboral justo, regulado y sostenible. Ya con esto creo que ustedes ahí pueden sacar sus propias conclusiones sobre sí o no hay regulación o regularización o reglamentación. La palabra reglamentación
no aparece, solamente aparece el reglamento, etc. Y básicamente el contenido del informe. Ya habría que leerlo. Esto solamente fue así, no hemos hecho una revisión enteramente profunda, sino sencillamente una lectura por encima, pero sí va a requerir volver a leerlo y ver qué otras cosas también podemos encontrar. Pero sí, de entrada, mis conclusiones con relación a este documento, pienso que más de lo mismo, hay algunos aspectos que sí se habla de ello. No sé si fue que cambiaron el informe, no lo sé, porque déjenme mostrarle algo acá que quiero que lo vean. Había salido en miren esto, había salido en el periódico Listín Diario un artículo hablando sobre los acuerdos que se iban a arribar con relación a el informe del CES. Ese artículo dice, por eso habría que ver si modificaron o suprimieron algunas que otras cosas en el informe. Ese artículo que fue publicado en el Listín Diario, creo que el día 13 o 14, no recuerdo exactamente la fecha, y en ese artículo se abordó el tema. E incluso ahí habla sobre que se va a crear un observatorio, que sí vimos en el informe que habla de un observatorio. Y habla de que la medida forma parte del informe final de diálogo sobre la crisis haitiana y contempla avanzar en mecanismos de formalización laboral. Que sí vimos que habla parte de formalización. Así como revisar el artículo 145 del Código de Trabajo. No habla explícitamente de el artículo 145 en el informe, no lo vi. Habría que leerlo luego más adelante con detalle, a ver si está contenido eso del artículo, porque el artículo habla de extender más allá del 80-20, porque ese artículo 145 del Código de Trabajo, creo que la ley 1692, si la memoria no me está fallando, lo que habla es que el Poder Ejecutivo, según dice el artículo, puede conceder permisos válidos por no más de un año para que sean empleados en empresas agrícolas industriales, braceros extranjeros en exceso de la proporción legal. Recuerden que la proporción legal es 80-20. Según ese artículo, lo que se quiere es que para sectores como la agricultura, la construcción y también el turismo se extienda y se pueda modificar para que no sea solamente el 80-20, sino más allá. Y así poder tener mayor cantidad de mano de obra extranjera en esos sectores que la ley no lo permite. Pero eso no está dentro de la propuesta y de eso sí habla el artículo del Listín Diario, ¿no? Y en lo relativo, según el artículo del Listín Diario, ustedes lo verán ahí, dice, en lo relativo al registro y formalización de la mano de obra de inmigrante, el informe propone mecanismos, eso sí lo vimos, mecanismos de identificación laboral, lo que yo les dije, se va a identificar para formalizar. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama, tiene que llamarse regularización. Tiene que llamarse regularización porque reglamentación no se llama. Reglamentación no se llama. Entonces ahí básicamente es un poco lo que habla este artículo
y este informe. Creo que ahí creo que ya hemos cumplido con la promesa de presentarle parte del informe del CES. Está posteado en la página del CES. Déjenme ver si logro indicarles dónde está, por si alguien más adelante desea. Y en la página de inicio, creo que en la sección de noticias, ahí está. Vamos a darle un poco de zoom, por si alguien quiere entrar y acceder al reporte. Sección de inicio, primero página de inicio, luego sección noticias, noticias CES, y ahí le va a aparecer el informe, y es este. Le da un clic y ya entonces baja más adelante y ahí ve donde dice ver y descargar informe del CES, informe final. Le damos un clic y ya ahí nos va a desplegar todo el informe del Consejo Económico y Social para los que lo quieran leer de forma íntegra. Por tema de tiempo y de energía ya no podemos leerlo de forma íntegra, pero esperamos haberle orientado con relación a la decisión o este informe. Pero hay que estar pendiente, sobre todo con relación a esos mecanismos legales, porque si van a hacerlo a través de la reglamentación, hay que ver qué mecanismos legales van a utilizar para identificar y formalizar. Porque ese es el paso, identificar y formalizar. Pero bueno, ya veremos. Por favor, denle like a este contenido. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Recuerde comentar, recuerde compartir este contenido que hemos hecho para ustedes el día de hoy. Agradecerle por su paciencia. Si es la primera vez que ustedes conectan con nosotros en Líderes al Minuto, por favor, suscríbanse y activen la campanita. También nos pueden apoyar dando like, dejándonos sus comentarios o siendo parte de los miembros de este canal de YouTube. También usted puede hacerse miembro del canal. Puede hacerse miembro del canal suscribiéndose, y nos puede apoyar como usted considere, con $1 mensual, $2, 5, lo que usted quiera. Y si no nos puede apoyar económicamente, también nos puede apoyar compartiendo nuestro contenido, nos puede apoyar dándonos el like y compartiendo las informaciones que nosotros les brindamos acá. Queremos hacer un trabajo comunicacional lo más apegado a la ética, a la responsabilidad, y que usted se sienta realmente bien y que usted se sienta conforme con lo que nosotros le brindamos acá, porque la idea de todo esto es que ustedes se informen. Quiero agradecer a Emmanuel Moreno, quien se hizo parte de los miembros de este canal, pues se ha vuelto miembro de nuestro canal. Gracias a Emmanuel Moreno por su colaboración y su aporte. Vamos a darle valor agregado a ese aporte que nos hace Emmanuel. Señores, muchas gracias a todos ustedes. Denle like, comparta este contenido y nos vemos en el siguiente video. Claro está, siempre será si Dios, usted y yo lo queremos. Y les dejo con las gloriosas notas de nuestro himno nacional para finalizar. Muchas gracias y hasta la próxima. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que cree
cuando en México reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece, si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril. Más que estrella la incógnita y flama, siempre altiva la frente alzará. Que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si Dono y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén. Las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven. Que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego nuclear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, con la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aunque llegue serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten, y entre ajenos que no de ansiedad, nuestros campos de